Bienvenidas y bienvenidos a esta charla donde voy a hablar de un tema importantísimo, que es papá. La importancia que tiene el rol del padre en todos nosotros, en el vínculo que tuvimos con nuestro papá de niños, de niñas, y cómo eso marcó y condicionó fuertemente quién somos como adultos. En general se habla mucho de la madre y a mí me encanta. De hecho voy a hacer otra clase como esta de mamá en un tiempo más. Pero primero me quiero concentrar en el tema de papá porque en esta cultura en la que estamos, donde lo masculino está en una fuerte crisis, claramente los hombres, de cierta forma, no hemos logrado cumplir realmente un rol de padres que merecen nuestros niños. Y esto es algo arquetípico, colectivo, que se arrastra hace mucho tiempo. Entonces, lo que me interesa, lo que yo realmente quiero en esta clase, en esta charla, es explicarle a ustedes por qué el vínculo con tus padres, con tu papá, fue de cierta forma en tu infancia, cuál era el sentido de eso, cómo eso marcó y condicionó quién eres hoy en día en tu expresión de tu propia individualidad, en poder ser el protagonista o la protagonista de tu vida, en poder conectarte contigo misma para salir al mundo a vivir tu esencia. Es súper importante. En creer en ti mismo, en confiar en ti mismo, en confiar en la vida. Y también quiero explicarles justamente cómo se pueden empezar a resolver estos temas. ¿Cómo puedo yo, más allá de la relación que tuve en la infancia con mi papá, ahora que soy un adulto, puedo resolver esto para empezar a transformar esta experiencia que es tan importante de sanar? Y que, vuelvo a repetir, está en un déficit importante en nuestra civilización. Entonces, para que entendamos algo, ¿cuál es el rol que cumple papá? Y también, por si acaso, por si alguien se me adelanta y me dice, es que yo no tuve papá, voy a hablar de eso, voy a explicar esos temas, vamos a entender el sentido. Así que, pero vámonos primero a cuál es el rol arquetípico que cumple un padre para una niña, para un niño. El rol arquetípico, aquí yo tengo un PowerPoint todo detallado, esto es una verdadera charla pro que le estoy dando, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el rol? Es la figura que le da la motivación y confianza a un niño para salir al mundo a vivir su propia vida. Es la persona que inspira al niño a creer en sí mismo, a confiar en sí mismo y confiar en la misma vida nuevamente para atreverse a salir al mundo a vivir su propia vida y su propia individualidad. Es, de cierta forma, podríamos decir, una figura protectora solar, un ser que da confianza al niño y que lo va a sacar de pequeñito al mundo. Y para entender esto tenemos que entender un poco la diferencia entre el rol de mamá luna con sol padre. Mamá luna es la mamá que cumple un rol de nutrición, de cuidar, de proteger, de contener. Cuando los niños y las niñas están con sus mamás, lo que buscan es espacios de seguridad, calentitos. Y en la fuerza de mamá es tan grande que los niños pueden estar ahí cerca de ella, no interesados en salir al mundo a vivir su propia vida. Y el poder del campo magnético es tan grande que muchas veces mamá tampoco quiere que los niños salgan a correr riesgo, a vivir aventuras, porque los quiere tener aquí cerca a sus pollitos, la madre. Esa es una polaridad de mamá. Ahora, ¿cuál es el rol que cumple el padre? El rol que cumple el padre es decirle a los niños, ok, chicas, chicos, ven para acá. Sal un poco de tu seguridad, mamá. Salgamos de la casa, salgamos de los espacios conocidos, familiares, habituales y vamos al mundo a explorar lo que hay afuera. Vamos a vivir aventuras. Salgamos al mundo, salgamos a la vida más allá del hogar. Eso es el rol de papá. Vamos a hablar de astrología.
les voy a enseñar también cómo ver en su carta astral cómo se vivió esa experiencia. Pero lo que les quiero adelantar, que en tu carta natal se ve cómo fue esa experiencia y se puede entender por qué también se vivió. No fue un accidente, no fue buena suerte ni mala suerte. Entonces, papá es el que cumple este rol. ¿Qué nos podemos entender? Que si hay un problema grave con papá, o si hay un papá que se siente ausente, porque realmente está ausente, o realmente no se siente que está ahí, nos faltó alguien que nos sacara de esos espacios de seguridad. Que era un adulto de grande, ¿qué significa? No que necesariamente esté de adulto al lado de mamá, sino que estoy atrapado en un comportamiento que busca seguridad, protección, contención, en apegos que vienen de la infancia. Y como no hubo una figura que me sacara, que me enseñara a moverme en el mundo, y esto es muy importante, esa niña y ese niño, cuando sale con papá, el ideal del arquetipo es que papá dé una sensación de protección. Lo que en la psique de un niño crea la sensación de que en el mundo estoy protegido de cierta forma. Si esa figura no está, de adultos nos da mucho miedo salir al mundo porque esta sensación de estar indefenso ante la vida, ante la experiencia que van a estar ahí. Y nos falta la confianza, nos falta la fe, nos falta el optimismo, nos falta esa fuerza individual. ¿Me van entendiendo? Y ojo, es muy importante porque dentro del ideal también solar, que tiene que ver con el padre, ese empuje hace que la niña o el niño vaya descubriendo quién es más allá de lo que mamá o el papá quieren que sea. Yo en la aventura voy descubriendo mi propia identidad. Por lo tanto, ¿qué quiero que entiendan como algo claro? Si tenemos problemas con nuestro papá, tenemos un serio problema para conectarnos con nuestra verdadera identidad esencial. Todos tenemos una identidad, todos nos podemos identificar con algo. La pregunta, ¿estoy conectándome con mi identidad esencial o no? Esos son temas asociados al padre. Porque como les dije, para que de cierta forma, imagínense lo mismo, imagínense una plantita, miren, cambié las banderitas tibetanas, se están lavando por si acaso, para que no se preocupe. Así que mientras se están lavando puse mi amado árbol de la vida acá al lado. ¿Y qué tenemos? Que tenemos que, para que una plantita crezca, ¿qué necesita? Luz solar. ¿Qué tienen que entender? Que el arquetipo del padre en la astrología está principalmente asociado al sol en la carta natal. El sol da vida y el sol permite que las cosas crezcan. Entonces, la soporte y protección del padre permite que la individualidad de la niña o del niño, de su hija o su hijo, surja en el mundo, aparezca en el mundo. ¿Me entienden? Es súper importante eso. Ahora, por si acaso, un paréntesis. Hay otro, dentro de la astrología, hay otro planeta más que está asociado al padre, pero no necesariamente es exclusivo de papá, que es Saturno. Saturno, que tiene que ver con el rol de la persona que pone límites, reglas, normas. Saturno en la carta natal tuya indica qué era lo que tu mamá y tu papá le daban más importancia, más exigencia, donde está la carga del mandato familiar. Pero eso es para otro lado, ¿me entienden? No voy a hablar de eso ahora, simplemente quiero que entiendan que papá también puede estar asociado con el que pone reglas, pero mamá también pone las reglas. Puede ser que en una familia sea mamá la que pone, en otra familia sea papá el que pone, o que pongan reglas diferentes, los que dan estructura. Yo me voy a concentrar en esta clase en hablarles principalmente del sol y la conexión con el padre. Entonces, una carta natal. Una carta natal tiene tanta información, gigas, toneladas de información. ¿Qué puedo ver yo en mi carta natal asociada al tema del padre? Lo primero que puedo ver, y ojo, aquí me voy a extraer un poco de la carta natal. La carta natal, lo único que está representando, no lo único, las cosas importantes que está representando, es primero cuáles son las experiencias que tiene mi alma asociadas al vínculo con lo paterno y con el sol, con mi propia identidad. ¿Qué experiencia ha vivido mi alma con sus padres anteriormente? Segundo, habla de los temas arquetípicos de mi linaje familiar con respecto a los vínculos padre-hijo, padre-hija, de ambos lados, del lado materno y el lado paterno. Hay una energía que se está arrastrando para atrás. Entonces, habla de dónde yo vengo, en un pasado de alma, y habla también de cómo era el tema con mi propia familia. ¿Y qué me va a mostrar la carta natal? Me va a revelar claramente
qué viví yo con mi padre cuando era niña, niño. Claramente. O sea, primer punto que les quiero explicar. La carta natal asociada al sol nos permite ver cómo fue el vínculo entre el padre e hijo, padre e hija. Segundo, nos revela si el papá se sintió como un ser presente o ausente. Y ausente de que realmente no había padre, o ausente en el sentido de que había padre, pero no era como que no se hubiese. Papá estaba todo el tiempo fuera, o papá estaba presente, pero estaba ido en otros lados. ¿Me entienden? También nos permite entender cómo se experimentan los tiempos compartidos con papá. ¿Cómo se experimenta el compartir del tiempo con papá? Con miedo, con rabia, con inseguridad, con alegría, con felicidad, con amor. También, volviendo al punto que partí hablando, nos muestra si papá, si de niño o de niña, sentimos que papá nos protegió y nos ayudó a salir al mundo. Si tu papá nos inspiró y nos dio confianza. Y muy importante, si papá, y de alguna forma esto agarra tangencialmente a mamá, pero si papá reconoció mi propia individualidad, reconoció que yo era un ser con derecho propio a ser quien soy yo y me potenció esa individualidad, o si papá neutralizó, negó, bloqueó, rechazó eso y trató de imponer su propia individualidad, lo que él quería que yo fuera, o lo que la familia quería que yo fuera, o lo que el mandato familiar quería que yo fuera, versus ser quien soy yo. Entonces, ¿qué le estoy tratando de decir? En la carta natal podemos sacar mucha información acerca de cómo era el tema con tu padre. Y, como un adelanto, los temas con tu padre representan los temas evolutivos individuales propios. Todo lo que te molesta de tu papá son temas tuyos. Por ejemplo, si tenemos una configuración compleja del sol, obviamente mi papá fue frío, fue exigente, le tenía miedo, bla, 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 bla. Pero todas esas características negativas que tú puedes ver en tu papá son tuyas, porque son tu sol en tu carta natal. Tú eres frío, tú eres serio, tú tiendes a descontrolarte, tú tienes rabia. Porque es un tema arquetípico de lo masculino en tu linaje. No sé si me entienden, lo estamos heredando. Y yo rechazo esto y lo proyecto ahí. Entonces, quiero que entiendan, nos revela las características de cómo la hija o el hijo ven a papá. Pero son características propias. Si yo veo que mi papá era un ogro destructivo, yo también tengo esa característica. Y como rechazo a mi padre, rechazo una característica individual de mí y no aprendo a expresarla, a manifestarla. O me domina y después me siento culpable. O la trato de rechazar constantemente y la traigo, pero es una característica propia. Entonces también nos muestra, así quiero que entiendan, muchas emociones que sentimos por nuestro papá. Y eso tiene que ver, ya lo voy a explicar con temas técnicos astrológicos. El sol, en qué signo está, cuáles son los aspectos, bla, 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 bla. Este es un video para gente que sabe y no sabe astrología, así que no se preocupen, voy a ser muy didáctico. Entonces, ¿qué nos muestra? Nos muestra si admirábamos a nuestro papá, por ejemplo. Si lo queríamos mucho. Si lo queríamos mucho. O si le teníamos miedo. Nos daba miedo mi papá. Me daba terror mi papá. Me asustaba cuando llegaba mi papá. O le tenía desconfianza. Sentía que había algo oculto, raro en él. O si le tenía rabia. O si me sentí rechazado por él. Mi papá no me veía, me criticaba, era frío, era exigente. Nunca estuve a la altura de mi papá. O si me sentía abandonado, por ejemplo. Toda esa información preciosa está ahí. Y otro factor, que ya lo he dicho, pero lo voy a volver a detallar, nos habla de cómo en tu árbol familiar, en mi árbol familiar, se vive la energía masculina individual. De atreverme a ser quien soy yo en el mundo. De atrevernos a mostrarnos como somos, de atrevernos a darnos permiso a quienes somos en el mundo. O sea, cuando yo, por ejemplo, para que me entiendan, yo veo la carta natal de alguien y veo que hay un sol complicado, y miro la carta del padre y veo que el padre también tiene un sol complicado, y no me sorprendería que la madre también tenga un sol complicado, y veo para atrás ambos árboles y veo que hay soles complicados. ¿Qué significa eso? Que es una familia donde no se ha permitido que se desarrolle la propia individualidad. Donde lo que yo hablé de un padre que acompaña, que potencia, que guía, que da confianza, eso no ha existido. ¿Me entienden? Entonces se va repitiendo un patrón.
Lo primero que quiero que entiendas, que aunque parezca raro, porque sobre todo algunos de ustedes pueden tener experiencias muy dolorosas con su padre, papá está atrapado dentro de un guión mucho más grande y más complejo que el mismo. Y también es tu guión, porque tú naciste en esa familia y no es un accidente. Es vuestro guión. Y tú tienes la posibilidad de empezar a perdonar y sanar esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? Porque ahora tú tienes la conciencia y la capacidad de expresar de una forma diferente la energía de lo paterno, lo individual. Da lo mismo si eres mujer o eres hombre, porque ya no estamos hace 200 años atrás donde las mujeres no vivían el sol. Lo expliqué en un video, hace un tiempo. Miren el video que expliqué esto. Las mujeres antes no vivían el sol. La sociedad se los prohibía, una sociedad patriarcal machista. Las mujeres no tenían su propia individualidad. Hoy en día los roles se mezclan. Ojo, el padre también puede ser luna. Y la madre también puede ser mucho más sol. Totalmente. Pero normalmente sigue siendo pesando por una mamá ser mucho más luna, protectora, cuidadora. ¿Me entienden? El problema es que los hombres, la gran mayoría de los padres, han fallado en ser sol y también en ser luna. Y tampoco son muy Saturno. ¿Cuánta madre soltera hay hoy en día que tiene que cumplir la pobre los 3 tipos de roles? Entonces una pregunta es, ¿cómo se reemplaza un padre? ¿Cómo se reemplaza un padre si no está el padre? Con figuras que potencien la propia energía, este proceso de sacar al niño, de confiar en el niño, de motivarlo al mundo, de vivir experiencias, que potencien esa figura solar individual y que cubran eso. Por ejemplo, si tienen también niñas, niños, ¿qué otra cosa puede ser súper buena? Y voy a dejar una formulita, no lo había pensado, pero lo voy a hacer. Voy a dejar una formulita acá, un link abajo, para que ustedes descarguen una fórmula para a los niños y las niñas. Si su hija, tu hijo tiene una ausencia de energía paterna, una formulita de esencias florales, me encanta el trabajo de esencias florales con niños, es lo que enseño yo, ¿me entienden? Para ayudar a esos niños y niñas con las esencias florales a compensar esta falta de esa energía individual, para que puedan salir del tema mamá, para que puedan ir al tema papá, mucho más potente, y que energéticamente el lado derecho, que es el lado del padre, se active y se potencia. Y eso tú también lo puedes tomar si eres una adulta, un adulto, y tuviste esta ausencia de energía paterna. También quiero que vean, en el linaje familiar se puede ver patrones. Papá abandonaba a los hijos, papá escapista, o papás muy serios, muy duros, muy exigentes, o papás que son ausentes. Se ve todo esto que se arrastra en el linaje familiar. Entonces, vamos a verlo porque hay un tema muy claro, muy importante, que es un tema central. ¿Qué pasa cuando hay una relación realmente difícil con tu papá? ¿Qué pasa si tú estás súper enojado con tu papá? De partida que estás enojado con lo masculino. Porque estás proyectando, ya sea que seas hombre o mujer, me da igual. Estás proyectando en lo masculino toda una carga de tu infancia, que es válida. Aquí no estamos dudando que no sea válida, porque hay experiencias dolorosas, traumáticas de la infancia. Tu papá puede ser muy responsable de eso en un nivel potente. Pero ¿qué es lo que hay? Si hay mucha rabia, si se mira menos, no vale la pena, o si no hay lazo de amor. Vamos a rechazar conectarnos con nuestro propio sol. Y eso significa que vamos a rechazar conectarnos con nuestra propia esencia individual. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a vivir desde mis apegos emocionales, voy a vivir o desde mi rebeldía, o voy a vivir desde apego, o voy a vivir de creencia, voy a vivir de cualquier otro lado porque tengo 1000 formas de ser. Pero atreverme a ser quien soy yo para mostrarme es muy difícil, porque por un lado rechazo esa energía yang que invita a salir al mundo. Segundo, porque de verdad, al haber esa ausencia de presencia, siento que se me cae el hombro derecho. Se me cae la confianza en la vida. Se me cae la capacidad de salir, actuar y moverme y enfrentar los desafíos porque me da miedo. ¿Me entienden? Y tengo miedo, mucho miedo, a ser quien soy yo, mostrarme como soy yo y ser rechazado porque papá no estuvo, porque papá me criticó, o papá fue ausente. O tengo miedo porque mi papá era un bruto, muy enojado, muy rabioso. Me da miedo yo conectarme con esa energía. Entonces la niego en mí y niego esa fuerza. O esa energía me absorbe y la proyecto porque no la quiero aceptar en mí y se le echo la culpa a los hombres o a otras personas. Si tenemos este bloqueo con papá,
me da miedo y a un nivel muy inconsciente me cuesta mucho vivir mi vida como mi corazón quiere. Entonces, todo esto que les estoy tratando de explicar es para llegar a este punto. El punto. Evalúa cómo es la relación con tu padre. Haz constelaciones familiares. Ve cómo se repiten esos patrones y ve cómo dentro de ti hay cosas parecidas a tu padre que tú rechazas, que tú no aceptas, que tú no quieres, pero están dentro de ti. ¿Por qué? Porque eso va a ser fundamental. Por ejemplo, si tú vas a ser madre o padre, da igual. Si tú si eres mujer o eres hombre, eso va a marcar cómo tú cuidas cómo potencias a tu hijo. Porque quiero que entiendan, la dificultad desde lo solar para permitir que una niña o un niño sea quien es, está completamente condicionada si los padres son quienes son. Si papá y mamá no se permiten ser quien son, si están muy bloqueados en su propia individualidad por el motivo que sea, no van a reconocer que sus hijos son individuos. ¿Y qué va a pasar? Que a su hijo le van a pasar toda la carga del linaje o van a pasarle toda la carga de lo que quisieron ser y no se permitieron ser. Si yo soy una persona que no soy quien soy yo porque no me lo he permitido ser, ahí viene la carga que le doy a mi hijo. Entonces, ¿qué quiero? Que se cuestionen el tema con su propio padre, evalúen, mírenlo, piénsenlo. Y es muy importante empezar a sanar esos patrones, esas historias. Después vamos a hablar ahora viene donde les voy a hablar de ejemplos claros y precisos a partir de la carta natal. Vamos a hablar de planetas, qué ocurre, bla, bla, y les voy a enseñar a calcular en su carta natal. Así que no os preocupéis. Lo voy a hacer más o menos rápido, porque esto es un tema largo, creo que me entiendan. En astroterapéutica, en mi formación de astrología evolutiva, esto lo desarrollo muy largo, es un tema muy importante. La formación de astrología psicológica evolutiva, centrándonos a ayudar a niños y a ayudar a adultos. El tema papá es muy importante como el tema mamá. Y también les doy un aviso, este tema lo desarrollo en muchas horas de trabajo en el curso de astrología infantil del Sol y Papá, que los voy a dejar los dos en la descripción. Es un curso para ayudar a niños, para que los padres también se conozcan a sí mismos, pero más allá de eso también te puede ayudar a sanar tu propio niño interno asociado al tema de tu papá. Un curso súper lindo, ¿ya? Entonces, vámonos a la siguiente parte, que lo primero que les quiero enseñar es cómo tú puedes ver en tu carta natal dónde están los temas asociados a tu papá. Vámonos un poco más técnico. A ver, yo lo primero que les voy a enseñar a ver son los aspectos que tiene el Sol. Y les voy a mostrar cómo calcularlo. Obviamente es un nivel muy básico porque no les puedo dar todos los detalles, pero les voy a enseñar a ver qué significa cuando el Sol tiene líneas azules de planeta, cuando tiene líneas rojas de planeta, etc. Para los que sepan más de astrología, también la casa donde está el Sol no les da mucha información de papá. Por ejemplo, si papá está en la casa 12, papá está muy ausente. O si papá está en la casa 8, le tengo terror a papá, hay mucho apego, mucho enojo, mucha energía compleja asociado a papá. ¿Me entienden? O si está en la casa 5, papá súper juguetón, súper creativo, súper expresivo. ¿Me entienden? Dependiendo un poco de dónde esté la casa, es a la vivencia con papá. Obviamente también asociado a si me dejaron ser individua, es la casa 5 también, nos da mucha información. Entonces, quiero que nos centremos en los aspectos. ¿Qué son los aspectos? Son las rayitas que conectan al Sol con otros planetas. Y les voy a enseñar en este minuto a que vean una carta natal cuáles son los aspectos. Entonces, les voy a enseñar a ver en astro.com, la página donde pueden ver su carta natal, cuál es la configuración de aspectos que tiene su Sol. Es decir, con qué planetas tiene aspectos armónicos y disarmónicos para que puedan aprovechar la siguiente parte del video donde les explico justamente qué significarían los aspectos armónicos y desarmónicos y les doy ejemplos de diferentes tipos de planetas. Entonces tienen que ingresar a astro.com, van a horóscopos gratuitos y van a dibujo de carta ascendente. Y cliqué aquí para ingresar los datos. Ustedes ponen aceptar y aquí ustedes anotan los datos de la persona. Y una vez que los tienen ingresados, van a poner continuar y vamos a la siguiente página donde se ve la carta natal. Ya, ingresé los datos de una persona y aquí tenemos la carta natal. Entonces, se los voy a hacer de una forma muy simplificada. Esto es especialmente para la gente que no sabe nada de astrología. Ustedes lo primero que tienen que hacer es fijarse en el símbolo que está acá, que es el símbolo del Sol. Y tienen que ver de partida
si tiene las líneas armónicas, que son las líneas azules que los conectan con otro planeta, o si tiene líneas rojas. Como les voy a explicar más adelante, las líneas azules hablan de aspectos armónicos que facilitan la relación con el padre y armonizan la relación con el padre. En cambio, las líneas rojas hablan de tensión y conflictos. Si ustedes en su carta natal tienen solamente líneas azules, habla de una relación bastante más armónica. En cambio, si tiene líneas rojas, habla de temas más conflictivos. Entonces, ustedes tienen que fijarse, por ejemplo, vean que el Sol está conectado acá con estos planetas. Está conectado con este planeta acá, acá, acá. Tiene 3 líneas azules. Entonces, el Sol tiene un aspecto armónico con este, con este, con este. Y si ustedes no saben cuáles son los planetas, van acá y se fijan que el primero, que es este, es Marte. El siguiente que está acá es Saturno. Y el otro que está acá es Plutón. Entonces, en esta carta natal, el Sol tiene aspectos armónicos a Marte, Saturno y Plutón, que lo vamos a ver más adelante. Y por otro lado, también tiene un aspecto armónico a este que está acá, que yo me adelanto para no ver el cuadrito, que es Neptuno, pero siempre pueden ver el cuadrito. Si ustedes se fijan, tiene líneas rojas a este que está acá y este que está acá. Este que está acá, ¿cuál es? Miremoslo. Es la Luna. Es la Luna. Y este que está acá es Urano. Por lo tanto, esta persona tiene una relación disarmónica entre el Sol y la Luna y entre el Sol-Urano, que va a representar ciertos conflictos a nivel vincular con el padre. En este video yo simplemente se los voy a explicar, en la siguiente parte se los voy a contar de forma general, pero si ustedes quieren profundizar en esto, como ya les dije, en la formación de astrología, cuando uno estudia astrología, entiendo estos temas en detalle, y en el curso de astrología del padre explico cada uno de los planetas en detalle, para que lo tengan claro. Vamos ahora a otro ejemplo. Entonces el siguiente ejemplo está acá. Es una persona que nace en otra fecha. Y recuerden, esto es una coincidencia que el Sol esté acá, porque el Sol podría estar en cualquier lugar de la carta. Lo que tienen que fijarse es este símbolo, este círculo con este otro circulito adentro, que es el símbolo del Sol. Entonces vamos a ver con quiénes el Sol tiene las líneas armónicas o disarmónicas. Vemos que tiene una línea azul con la Luna. Vemos que tiene una línea azul con Neptuno. Y con quién también vemos, esas son las líneas armónicas. ¿Y con quién tiene líneas de disarmónicas? Las líneas rojas son las disarmónicas. Vemos que tiene un Sol disarmónico a este planeta que es Júpiter. Y estas líneas verdes largas también cuentan. Y también son disarmónicas y tensión. Entonces vemos que el Sol tiene un aspecto disarmónico a Marte. Ahora, quiero que se fijen en esto. Esto lo que en astrología se llama una conjunción. Que el Sol está junto a otro planeta. Esto, como yo se los voy a explicar más adelante, va a ser armónico o disarmónico dependiendo del planeta. Si el Sol está al lado de Venus, de Mercurio o Júpiter, es armónico. En cambio, si el Sol está al lado de Marte, de Saturno, de Urano, de Neptuno, Plutón o Quirón, es disarmónico. Entonces así de forma muy sencilla yo les estoy explicando en qué tienen que fijarse para ver si el Sol tiene aspectos armónicos y disarmónicos y empezar a aprender e interpretar cuál es la configuración de su padre, de su propio desafío de individualidad y de lo que arrastran en su linaje familiar. Entonces ahora que ya sabemos calcular en una carta natal los aspectos, va a tomar tiempo que puedan ver con cuál planeta está conectado. Siempre pueden ir viendo en la tablita. ¿Me entienden? Les voy a dar información clave, que es un resumen de lo anterior, de qué nos indican los aspectos. Primero nos dan información detallada acerca del vínculo entre hijo, hija, padre. Dan información también acerca del linaje masculino. Por ejemplo, si hay un Sol Plutón, en el linaje masculino hay odio y resentimiento, hay una herida muy grande, hay un trauma muy grande que se está arrastrando donde no sabemos cómo usar la energía masculina sanamente sin destruir, o la bloqueamos, por darle un ejemplo. O si hay un Sol Saturno, lo que estaría pasando es que hay un linaje masculino donde el miedo, la exigencia, la máscara, la armadura, el no puedo, no debo, ha bloqueado que las personas y los individuos en este mundo se atrevan a ser quienes son. También, ¿qué nos muestran los aspectos del Sol? Nos muestran si el niño o la niña se sintió reconocido y aceptado por su padre y por su familia. Nos muestra qué tan fácil o difícil fue vivir nuestra propia individualidad. En el sentido también de qué tanto nuestro papá nos apoyó para salir al mundo. Nos dio confianza, nos apoyó, nos dijo salgamos.
También muestran qué hemos sentido cuando lo hemos mostrado y lo hemos expresado frente a otros, sobre todo frente al papá. Las niñas y los niños, asociados al sol y asociados al padre, quieren que papá los vea y los reconozca. Si yo hacía cositas para mi papá y mi papá nunca me dio bola, si yo sentí que mi papá no sintió orgullo de mí, mi luz se empieza a marchitar y se empieza a apagar. Y puede ser que mucha gente hace esto, que me comience a transformar en lo que mi papá quiere ver o en lo que mi mamá quiere ver. Pero centremos en el papá, me comienzo a convertir en lo que mi papá quiere que sea. Ya no se trata de mi luz, sino que estoy viviendo la vida de mi linaje. Estoy atrapado en el linaje. Otras personas, ante el enojo de no parecerse a su padre, hacen lo contrario como a su padre. Me vuelvo lo opuesto de mi padre. Lo cual, el sol y la individualidad solar es lo más espontáneo del mundo. Soy quien soy y me siento como soy y expreso quién soy yo aquí y ahora, libre de condicionamiento. Entonces, si tú estás atrapada o atrapado en ser la contra de tu padre, estás atrapado en un rol. Porque si por algún motivo mi corazón quiere ser parecido a mi padre, o quiere hacer algo que no es lo opuesto a mi padre, no puedo. Entonces, los aspectos, que es lo que nos enseñan, nos dan toda esa información. Clave, se los recuerdo, nos muestran rasgos que nos gustan o rechazamos de nuestro padre. Y por lo tanto, lo rechazamos de nosotros mismos. Mi padre era un ausente, disociado, bla, bla, bla. Y yo veo tu carta y tú tienes Sol Neptuno, por ejemplo. Sí, claramente tu padre era así. Y tú también eras así. Eso mismo ocurre con mamá. Ojo, también los aspectos nos pueden decir cosas muy hermosas y me voy a centrar en las cosas hermosas. Me pueden decir, porque sobre todo los aspectos azules, las líneas armónicas. Papá hermoso, que potencia, que confía, que me da estabilidad, que me da una libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo jugábamos tanto, nos reíamos tanto, se ve todo eso. O sea, hay cosas armónicas. Y también puede ser que tengan combinaciones en su carta natal, donde papá tiene cosas armónicas y cosas disarmónicas. ¿Qué significa eso? Que había cosas de mi papá que yo amaba profundamente y habían cosas que me hicieron mucho daño, me dolieron mucho. En general yo he visto que cuando pasa eso, muchas veces el enojo y las decepciones y la desilusión es mucho mayor, porque mi papá era lo máximo, pero me hizo esto. Entonces, vamos a empezar a jugar para entender ¿qué significan los aspectos en realidad? ¿Qué significan los aspectos? Vámonos primero a que muestran las instrucciones lunares armónicas, las azulitas. ¿Ya? Y también para los que sepan más, en el caso que el Sol esté pegado a Mercurio o pegado a Venus o pegado a Júpiter, por ejemplo. Pero voy a hablarlo a nivel general, no voy a dar todos los ejemplos, esto sería una locura de video, simplemente les voy a dar como tips. ¿Qué significan las líneas azules? Significan relación fluida y armónica con papá. Incluso si son planetas complejos. Había algo armónico que fluía, me gustaba, o esa forma de mi papá que podría ser un poquito más brusca, o más violenta, o más seria, a mí me caía bien, y de hecho me gustó, y de hecho me potenció a salir al mundo, ser quien soy yo. Entonces nos muestran experiencias agradables a salir al mundo junto con nuestro padre, o con las figuras paternas. Quizás yo no tuve papá, pero quizás hubo una figura que reemplazó a mi padre. ¿Me entienden? Abuelos, tías, tíos. Pueden ser mujeres, obviamente, pueden ser mujeres las que te sacan a vivir la aventura. No tiene que ser un hombre el que reemplace a papá. Lo importante es que sea un rol que potencia la individualidad y que tiene que llevarle un poquito la contra a mamá. O mamá, por último, un paréntesis, mamá tiene que aliarse con esta persona para permitir que soltar el control de su hija, de su hijo. ¿Me entienden? Entonces, características armónicas de mi papá que me gustaban. Las líneas armónicas azules representan cosas agradables en la relación y cosas que me gustaban de mi papá. Por ejemplo, ¿qué significa tener el Sol con Venus? El Sol en conjunción a Venus, pegadito. Significa que mi papá yo lo quería un montón. Con él me divertía, sentía placer, jugaba, disfrutaba. Estaba de cierta forma enamorada o enamorado de mi papá. Ojo, si hay planetas complejos con esto, como una desilusión de amor.
porque está ahí una contradicción. Entonces también lo puedo repetir con las parejas. Busco ese amor de papá y repito el patrón de que me rompan de cierta forma. Entonces, por eso es tan importante sanar el tema con papá, para integrarlo en mí. Porque también te está diciendo que tú tienes un lado artista, creativo, encantador, mágico, pero hay algo que lo bloquea o lo lleva a extremos. ¿Me entiendes? ¿Qué significa que esté el Sol, por ejemplo, armónico Saturno, en una línea azul? La línea azul, no otra cosa. Significa que tu papá era serio, responsable, pero era un serio responsable que te potenciaba. No era críticas todo el rato, no era exigencia todo el rato, no era este padre que me da miedo fallar, sino un padre que te dio herramientas para aprender a funcionar en el mundo de la realidad, para lograr objetivos, un papá que tú veías que era capaz de lograr cosas, que era muy responsable, era un padre responsable que no castraba. No era un Crono Saturno castrador, era un padre potenciador a partir de esta seriedad, esta responsabilidad, que te ayuda a ti a ser alguien responsable, que logra las cosas sin necesariamente exigirse o estar muerta de miedo o sin bloquear tu propia individualidad. Sin bloquear tu propia individualidad. ¿O qué significa tener el Sol aspectado a Urano armónico? En la línea azul también. Mi papá era un loco, loco. Era alegre, era rebelde, era diferente, era original y me encantaba. No era un loco que desaparecía y me abandonaba, sino que era un loco que yo veía a mi papá y era claramente el resto de los papás. Y me daba mucha libertad. Mi papá potenciaba mi individualidad, me potenciaba que fuera diferente, me dejaba ser todas las cosas locas que yo quería hacer. Entonces, eso potencia que yo me atreva a ser quien soy yo, que me atreva a ser diferente, que no le tenga miedo al cambio. Porque esta figura cambiante no desapareció. ¿Cómo podemos decir qué pasa con el disarmónico Sol Urano? ¿O qué significa el Sol Neptuno armónico? Que mi papá era un artista sensible, imaginativo, fantasioso, que me llevaba a mundos de creatividad y de juego, tenía una sensibilidad exquisita, pero no llegó a desaparecer como una figura masculina. Porque cuando Neptuno está disarmónico, como les voy a hablar un rato más, como que no hay padre, se desapareció. No es que, ¿me entienden? Es un padre que a pesar de lo artístico, lo sensible que es, sigue teniendo una consistencia en la realidad. Y eso me ayuda a ver lo mágico de la realidad y proyectar mi propio lado artístico, creativo, sensible en el mundo. ¿O qué significa, por ejemplo, un Sol armónico a Marte en una línea azul? Un papá guerrero, valiente, que se atreve, con el cual no peleo, porque no hay conflicto constante, sino que vamos a correr aventuras y mi papá me enseñó a confiar en mí y a confiar en la vida y a lanzarme. Un papá guerrero. O un Sol Júpiter, un papá súper buena onda, armónico estoy hablando, en conjunción o en línea azul. Un papá que me salía, confía en el mundo, salgamos a la vida, que creía en algo, salíamos a explorar realmente, eran verdaderas grandes aventuras, ¿me entienden? Con mi papá. Un papá que yo lo veía como Zeus, como un ser sagrado, mágico, mitológico. Ahora, por el otro lado, vámonos a las instrucciones solares complejas, las disarmónicas. ¿Qué son? Las líneas rojas que unen al Sol con otros planetas. Las líneas verdes también, si es que hay estas líneas verdes largas. O si el Sol está pegado a cualquier otro planeta que no sean Venus, Mercurio y Júpiter. O sea, eso pegado a Marte, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón o Quirón, disarmónico. Entonces, ¿qué nos muestran estas líneas rojas? Dificultades y experiencias dolorosas en el vínculo con papá. Experiencias complejas, dolorosas. El encuentro con la figura masculina, con el arquetipo masculino, no es fácil. Por el motivo que sea. ¿Y de qué depende? Va a depender del tipo de planeta. Características extremas y complejas en la personalidad de papá, que también están en mi linaje masculino familiar y por lo tanto también están en mí, porque yo también tengo un lado ya sea mujer o hombre. También, si sentí rechazo, que me rechazó o yo lo rechazo a él, decepción, miedo, abandono, rabia, no sentirme aprobado por etc. Y nuevamente dificultad para conectarme con mi Sol, con mi individualidad, con mi potencia individual. Entonces les voy a dar ejemplos de lo que representarían ciertas configuraciones. Por ejemplo, Sol Marte disarmónico. Un papá que no era un guerrero, que era un guerrero violento, destructivo, explosivo, que andaba muy enojado, que cuando se enojaba le tenía terror yo, o con el que yo peleaba constantemente. Entonces era un choque constante, o era una forma muy brusca de lanzarme al mundo, lo cual hizo que yo me cargara una rabia, una frustración muy grande, y que no sepa realmente cómo moverme en el mundo, sino impaciente, rápido, acelerado, haciendo estos choques con el mundo. Hay rabia con lo masculino en los aspectos disarmónicos de Marte. Papá es un bruto,
¿Me entienden? Es un Marte, es como el arquetipo del dios Marte, bruto, destructivo. Lo cual hace que se me sea de muy difícil conectar mi energía yang sanamente para moverme y actuar. Y que siempre tiende a pensar que hay otros afuera que me quieren atacar. ¿O qué significaría un Sol Saturno disarmónico? ¿Qué significaría un Sol Saturno disarmónico? Significa un papá castrador, un papá frío. Vamos a ver diferentes ejemplos, pueden pasar dos cosas. Un papá frío, serio, exigente. Un papá para lo cual yo nunca era lo suficientemente bueno, siempre quería más o esperaba más. Un papá que me ponía demasiadas reglas, que no me permitía mostrar, que me pedía que fuera más seria, más serio, que me comportara más como adulto. O un papá con muchos miedos, muchas inseguridades, que no me ayudó a salir al mundo, sino que estaba aterrado del mundo. Entonces era muy miedoso, cobarde, porque se repite en el linaje familiar. O me decía que en el mundo teníamos que salir así, serios, rígidos, sin poder ser quienes somos. ¿Me entienden? Lo que estoy tratando de decir. Es lo que tengo que sanar, porque yo soy serio, a mí me cuesta creer mi individualidad si tengo Sol Saturno, yo no me permito ser quien soy yo soy muy exigente, yo soy muy duro. Todas esas características de papá son propias. O un Sol Plutón disarmónico, un papá que ya no es un Sol Marte, que le tengo miedo, porque es muy rabioso, aquí le tengo terror a mi papá. Porque mi papá realmente podría ser violento, destructivo, podría tener una energía sexual muy desbordada, podría traicionar a mi mamá, podría hacer cosas muy complejas. Un papá muy destructivo plutonianamente. Lo cual, nuevamente, eso sí que hace que lo masculino lo terminemos odiando, hombres o mujeres, y que lo queramos rechazar. Pero esa intensidad de padre me absorbe a mí. Hay casos opuestos, son excepciones, pero hay personas que tienen el Sol Plutón, que el papá era completamente un ser desempoderado, aterrado, y mamá era la superpoderosa y este papá estaba muerto de miedo a usar su poder personal, lo cual hace que yo también esté enojado con mi padre, porque era un desempoderado, y yo también soy un desempoderado o soy un destructivo, pero eso se arrastra en el linaje familiar. O un Sol Plutón, Sol Neptuno disarmónico, un papá que quizás no estaba. Oye, con el Sol Saturno puede ser que papá no esté. Con el Sol Plutón puede ser que papá haya muerto incluso. Con el Sol Neptuno puede ser que papá no está. ¿Dónde está papá? Desapareció papá. Es como una fantasía de lo que era papá. Es un papá que se evapora, se disuelve. Es un papá que es demasiado sensible, que siente mucho y realmente no tiene la fuerza y la consistencia para funcionar en el mundo y en la realidad. Es un papá incluso, en algunos ejemplos más extremos, que puede ser incluso alcohólico, que se va del mundo, que se va de la realidad, que no cumple con responsabilidades. Entonces me cuesta, con esta carencia masculina de adulto, mujer o hombre, me cuesta afirmarme en lo yang, porque está demasiado yin, muy sensible. O un Sol Urano disarmónico. Papá es un loco, pero es un loco que ya es demasiado loco. O sea, es inestable, es cambiante, no me da la sensación de estabilidad que necesito para salir al mundo. Me dice que salgamos al mundo y de repente desaparece y me abandona. Padre que abandona. Un padre que me pelea por todo, que está chocando con, que es anti todo, que es demasiado rebelde. Es demasiado. O un Sol Júpiter disarmónico, un papá que me hace creer que es lo máximo y me decepciona y me desilusiona. Me hace creer que es lo máximo, me dice ten fe, yo creo en él, no, vamos a hacer algo y me decepciona. Un padre que me lleva para arriba y para abajo. O un Sol Quirón disarmónico. ¿Qué significaría un Sol Quirón disarmónico? Conjunción o en línea roja o verde. Que hay una herida en el linaje familiar muy grande con lo masculino. Hay un padre, no sentí que tuve padre. No sentí esa presencia protectora que me cobija, que me potencia en mi propia individualidad. No la sentí. No está presente en mi vida. Pero es para atrás en el linaje. Y algo que tenemos que sanar. Entonces, con esto cierro esta vueltecita. ¿Ya? Cierro esta vueltecita para que tengan alguna idea. Les invito a hacer constelaciones familiares con respecto a su padre. Segundo, que hagan proceso de reconciliación con su padre. Olviden, y de repente tienen que olvidarse un poco de su padre real, del mundo real. Es que puedan conectarse con el padre sano que está dentro de su padre. El padre sano que está dentro de su padre. El padre, la energía masculina sana que está dentro de su linaje de su mamá y su papá. Llámenla, búsquenla, tómenla. Acá abajo
también en donde voy a dejar las esencias florales, les voy a dejar ritual de papá y mamá, que yo lo describí en un libro, un ritual de constelaciones familiares, que lo recomiendo que lo hagan por 40 días. Les va a permitir conectarse con su mamá y su papá. Súper importante que lo hagan. Y yo le haría un ejercicio. Vean qué arquetipos de ustedes, qué cosas de ustedes, o digamos de otra forma, qué cosas de su padre no les gusta y las rechazan. Y pregúntense cómo eso está dentro de mí. Y pregúntense también si ustedes sintieron que su papá le tiene mucha rabia a su padre. Dense cuenta cómo eso los afecta tener mucha rabia hacia lo masculino y cómo les dificulta ser quienes son ustedes en el mundo. Piensen, ¿qué siento yo con ser quien soy yo realmente en el mundo y conectarme con mi esencia? Y otro tema muy importante asociado al tema del padre. Para el tema de las flores también les voy a poner flores para el resentimiento con papá. Vamos a poner flores para la ausencia del padre y el resentimiento del padre, con el padre, para empezar a sanar eso. ¿Me entienden? Y un tema final, un consejo final con respecto al padre. Vean, conéctense con esa sensación de sentirse abandonados por papá, si es el caso, si por algún motivo tiene un aspecto complejo, en el sentido de sentir esta falta de protección ante la vida. Y si sintieron esta falta de sentirse orgullosos, que su padre estuviera orgulloso de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aprender a conectarse con lo paterno de su linaje para hacer dos cosas con su niña interna y su niño interno. Primero, aprender a reconocerlo. Tienen que aprender a mirarse. Tienen que aprender a tratarse con orgullo, de decirle: yo te veo, yo te reconozco, eres hermosa, hermoso, más allá de toda la luz y oscuridad, yo te veo y veo el potencial que hay en ti. Y segunda cosa muy importante que tienen que aprender a hacer, tienen que aprender a protegerse a sí mismos, a ustedes mismos. Tienen que aprender que siempre que salimos del mundo hay una parte muy vulnerable. Y esa parte vulnerable necesita que una parte dentro de nosotros le diga: mira, salgamos del mundo, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. Eso es lo solar dentro de nosotros. Lado materno dice: yo te cuido del dolor, de las emociones, yo te nutro, yo te contengo. Pero nuestro lado solar tiene que decir: vamos al mundo, confía en mí, yo te puedo proteger, no importa lo que pase, aquí voy a estar yo. Porque si realmente conectamos, sanamos con papá en el arquetipo, agarramos esto, vamos a poder ser nosotros mismos y vamos a poder ser padres de nosotros, de nuestros niños internos. Eso. Recuerden, si esto fue una versión flash de un tema que yo en la escuela astroterapéutica desarrollo larguísimo. En la formación de astrología evolutiva, que está con un 25% de descuento. Lo pueden tomar cuando ustedes quieran. Recuerden, tiene más de 100 horas de clase y todos los meses tienen 8 horas de clase conmigo para responder preguntas y analizar casos. Así que voy a estar aquí interactuando con ustedes mucho. Está la formación. Y si ustedes quieren tomar simplemente un curso asociado al tema de papá, y ya sea que sepan de astrología o no, está el curso de astrología infantil, Sol y Padre. Y también incluye mandatos familiares, que lo dejo en la descripción. Eso, espero de corazón que este video les haya servido y más adelante voy a hacer un video de mamá. Eso. Y así esperemos que cambie esto, que las mujeres y los hombres se conecten con su energía solar. Y aquí el tirón de oreja para los hombres, para que aprendamos a ser padres de nosotros mismos, para que sanemos esta herida arquetípica tan grande que tenemos de padres que no saben ser padres de su hija, de su hijo. Nos corresponde a nosotros como hombres hacer eso. Sanar ese rol. Que estén muy bien, se me cuidan mucho.